Richard, ¿cómo están compañeros? Y también un saludo muy grande a todos los espectadores en ese momento. Espero que sea de su agrado la ponencia, al igual como de mis compañeros anteriores, que ha estado muy interesante. Bueno, sí, si Richard me permite el primer video que vamos a poner. Siempre se habla de que la Atlántida solo fue un mito. Entonces, queremos descartar la idea del mito y ver la posibilidad de que sea algo más allá, de que haya sido una realidad. Vemos muchas civilizaciones sumergidas. En este caso vemos la civilización de Alejandría, donde podemos ver que ya hace pocos años comenzaron a sacar restos de monumentos y todo ello. También el templo sumergido de Cuba, que se encontró por una expedición canadiense, en lo cual apenas se encontró, dijeron que no existía y le quitaron el permiso para seguir investigando. Siempre se quiere tapar cuando hay algo muy interesante de cerca. Estamos viendo también otras ciudades sumergidas. También una ciudad sumergida muy importante que tiene 9.000 años de antigüedad fue la India, que, donde que nos daba a conocer que en el Mahabharata decía que sí existía y siempre decían que era un mito, pero no, al encontrar la civilización hundida de Huarca, nos damos cuenta de que en Mahabharata y otros cuentos que se creían mitos y leyendas existen. Bueno, como siempre digo, el conocimiento es claro para los que tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Siempre mantengamos la mente abierta para todo lo que recibamos tanto en nuevos investigadores como en investigadores antiguos. Siempre ahondar en estos temas. La primera diapositiva, Richard. Vamos con las diapositivas. Entonces, en este tema en concreto voy a empezar hablando sobre la Atlántida. Mito o realidad. Yo sé que para muchos, de repente para la gran mayoría, es solo un mito que se inventó Platón, ¿no? Entonces, vemos que Platón fue el que nos dijo que la Atlántida era una isla con círculos concéntricos, donde, la siguiente, por favor, ¿no? Que era básicamente formada por un dios, Poseidón. Poseidón, al enamorarse de Clito, que era una humana, le formó esta isla con este modelo donde el centro era un templo y los círculos concéntricos donde que llegaban los barcos, ya que era un sitio muy avanzado para su época y donde que todo confluía y era un sitio prácticamente como un paraíso porque había mucha vegetación, muchos animales y era un sitio cálido y propicio para todo. Entonces, la siguiente, por favor, Richard. Poseidón, ¿no? Como siempre decimos, ¿es un mito o es una realidad? Se habla de que Poseidón es un semidios. Al ser un semidios, ya vamos hasta con las leyendas, hasta con las historias antiguas y hasta con la Biblia, ¿no? Donde que dicen que los Nephilim que eran gigantes, que se unieron, aparearon con las mujeres, y en este caso vemos lo mismo, los atlantes eran hombres grandes, altos, se aparearon con las mujeres porque las vieron bellas y comenzó, pasa por favor la siguiente, y entonces Poseidón tuvo 5 pares de gemelos con Clito. El primer par de gemelos fue Atlas con Gadeiro. Acá vemos a Atlas sujetando la bóveda celeste. Atlas se le confirió la zona de la Atlántida y a los demás hijos se les fue dando otros terrenos. Recordemos que los atlantes eran una confederación, era un imperio, y al ser imperio era expansionista. Entonces se le fue dando a cada hijo territorios para que vayan expandiendo su territorio, al igual que los romanos lo hicieron, ¿no? Posteriormente. La siguiente. Se dice que la Atlántida se destruyó en una sola noche y un solo día por una catástrofe. Esta catástrofe sería un terremoto seguido de un tsunami. Se dice que en escritos
de historiadores anteriores a Platón narran que estas olas eran hasta de 30 metros y que solamente se salvaron los que estaban cerca de la montaña, porque vamos a ver que de mito no tuvo nada y que fue más real de lo que se piensa. Siguiente. Vemos acá al primero, que fue el que, Atius Donnelly, que fue el que prácticamente el padre de la atlantología, que fue el que recopiló toda la información que tenía de la Atlántida y hizo un bestseller, ¿no? Con su libro, La Atlántida antediluviana. Pero él decía que la Atlántida fue hundida por un diluvio. Vemos que no había tanto criterio científico, histórico, y más que nada fue que él fue recogiendo historias que venían de personas que habían tenido sueños, que en viajes astrales habían visto eso, ¿no? Y vemos que era prácticamente un libro pseudocientífico. La siguiente. Entonces hablamos de Platón. Platón era un filósofo griego que jamás fue caracterizado por ser un mentiroso. Anteriormente, en esa época, no se llamaba historiadores, sino se les decía logógrafos, que eran los que narraban los hechos reales. Platón, en el Timeo y el Critias, 3 veces menciona que se trata de un hecho real. Cuando él escribía una ficción, decía que era una ficción, pero cuando decía que era un hecho real, él mismo asumía de que era un hecho real. La siguiente. Este texto lo tuvo de Solón, de su pentabuelo, que se dice que fue a Egipto. ¿Por qué? Porque tenía raíces. Él, hay mucha gente que no sabe, se dice que fue un descendiente del último rey de los Atlantes. Entonces, él quería saber más de su procedencia y más del lugar de sus antecesores. Así que dejó de ser legislador, era uno de los sabios de Grecia, no era cualquier persona. Dejó Grecia, fue a Egipto y fue para que le cuenten la historia de la Atlántida. La siguiente, por favor. Vemos que así se quiera negar el hecho de que Platón mintió, que fue un mito, que fue meras imaginaciones que tuvo. Sin embargo, tenemos a Heródoto, que fue anterior a Platón, que también ya mencionaba y tenía también un mapa donde que mencionaba que la isla de Atlantis existía. Siguiente. Entonces, anteriores a Platón hay un centenar de historiadores. También, al igual que Homero, que es el que escribió la Ilíada, la Odisea, como sabemos, él hablaba de que la Ilíada era real y todo el mundo pensaba que era ficción, hasta que Schulter encontró Troya, enterrada sobre capas prácticamente eran 9 capas. Troya, de la Ilíada de la Odisea, estaba en la Troya 7. Imagínense cómo va tan atrás la historia, que sobre un pueblo se construye otro y otro y otro. Así que si nosotros recibimos historias, tenemos que darlas no por sentadas de que son falsas, sino que el tiempo nos da la razón de que sí existieron, como en el caso de Troya. Siguiente. Acá les presento, de repente muchos no lo conocen, Giorgio Díaz Montesano, que es atlantólogo, es uno de los mejores epigrafistas del mundo, que es el que ha dedicado más de 30 años de su vida en búsqueda de la Atlántida histórica y científica. Él, en su búsqueda de la verdad sobre la Atlántida, fue a Egipto y encontró más de 200 mapas donde estaba la isla de la Atlántida. Y también ha encontrado en templos escritos donde, por ejemplo, los griegos transformaron el idioma egipcio en griego, ¿no? Entonces, no llegamos a tener los nombres exactos, pero, por ejemplo, Atlas, que los griegos le llamaron Atlas, los egipcios le llamaban Shu. En las representaciones de los templos vemos también a Shu, que es el que levanta los cielos. Siguiente.
Entonces fue en Egipto, en Sais exactamente, donde llegó Solón y dice Heródoto que fue a averiguar si eran cierto lo que decía Solón, y efectivamente le dijeron que dos sabios, dos sacerdotes de Egipto, le dijeron que sí existía, que fue Solón y que le hablaron de la Atlántida, que incluso le dice los nombres de los sacerdotes, que eran Songi de Sais y Xenofis de Heliópolis. Siguiente. Siguiente. Estos son los sacerdotes que le hablaron de la cultura de estos atlantes que llegaron a Egipto de un lugar que se hundió por una catástrofe. Siguiente. Este es uno de los papiros donde guarda la relación de la isla de la Atlántida, y en el centro vemos una barca que dice que es la isla de los dioses primigenios, ¿no? Ahí en jeroglíficos menciona la isla de los dioses primigenios. Siguiente. Ese es uno de los libros de Giorgio Díaz Montesano, que he tenido el gusto de leerlo, donde hace el comparativo del dios Shu con el dios Atlas. Son los mismos, pero en griego lo tradujeron a Atlas, pero en egipcio le mantiene el nombre de Shu, el dios que eleva a los cielos. Siguiente. Entonces, él es Osiris. Osiris vendría a ser por su contraparte griega, Poseidón. En uno de los templos de Egipto y también en el papiro de Pewicat, que es uno de los papiros más antiguos que existen en Egipto, mencionan que Osiris era el dios del templo de las aguas azul verdosas que estaban más allá de su vista y que su extensión era tan grande que ni él mismo lo conocía. Siguiente. Son estelas que se encontraron en varios lugares donde está dibujado los guerreros y círculos concéntricos con un canal en el centro que indicarían, ¿no?, que esta gente que se salvó quisieron ¿cómo se dice?, dibujar, dejar algún mensaje en piedra para que no se pierda la tradición de que existió la Atlántida. Siguiente. Más pinturas que se han encontrado en el Golfo, en la península ibérica. Siguiente. Encontramos más ejemplos de que existió esta tradición, ¿no?, de los círculos concéntricos con guerreros que eran los atlantes. Siguiente. Eso es muy interesante. Se encontró una escritura, como yo decía, Giorgio Díaz Montesano es epigrafista, y encontró que el idioma atlante era ELA, escritura lineal atlante. Quiere decir que si ya estamos encontrando evidencia epigráfica, entonces lamentablemente la ciencia quiere que encuentren un castillo, una columna, algo muy físico, ceramios. Hasta que no encuentren eso, lamentablemente no quieren dar a conocer de que ya hay muchas evidencias de que sí existió la Atlántida. Siguiente. Este es otro jarrón que sí se encontró intacto, estaba en el Museo de Jaén, que al momento de que Giorgio Díaz Montesano dijo que sí existía, que esta era una de las pruebas, porque en la base también están los dibujos donde que menciona que es la Atlántida, o un lugar donde que estaban rindiendo el honor a ese pueblo antiguo, pero lo sacaron de la vitrina y ahora ya no lo exhiben, ¿no? ¿Por qué? Qué raro. Siguiente. Otro ejemplo más. Siguiente. Toda la investigación de Giorgio Díaz Montesano llevó a que James Cameron, el mismo de Avatar, de Titanic, a pesar de que hay un centenar de investigadores, se fije en él para que pueda hacer un documental histórico y arqueológico. Entonces llamó al mejor arqueólogo, al mejor director, y hicieron un recorrido en búsqueda de la Atlántida, ¿no?
que eso también fue causa de que Giorgio Díaz Montesano hizo un libro que se llama El resurgir de la Atlántida. Siguiente. Estas son fotos de todo el periplo que hizo con el grupo para poder demostrar de que cuando, por ejemplo, si acá sucede un terremoto, entonces, ¿dónde nos vamos a socorrer? A las cuevas, ¿no? Y en las cuevas, de repente, como ya no tenemos celular, como ya no tenemos nada, vamos a comenzar a agarrar una piedra y hacer dibujos. Entonces, estos jeroglíficos, estos dibujos que fueron tallados en cuevas, fueron posiblemente de los sobrevivientes de esta catástrofe. Siguiente. Este es un lugar que también tenía los círculos concéntricos, que parece que como esta era una confederación, un imperio, los lugares donde que ellos dominaban, también trataban de realizar una edificación parecida a su capital. Siguiente. Y esta es la reconstrucción de la zona donde que estábamos mostrando, ¿no? Que habría sido así en el pasado. Siguiente. Ahí es donde que muestra el mapa que les enseñé egipcio, donde que está la isla de los dioses primigenios y que los mismos papiros egipcios lo mencionan. Siguiente. En la exploración satelital se han visto ya círculos concéntricos debajo del agua. Lamentablemente no le dan el permiso todavía para que puedan hacer una exploración profunda en ciertas zonas. Siguiente. Llegaron a encontrar grandes bloques que es imposible que sean hechos por la naturaleza, sino que han sido hechos por una civilización que ha sido datada incluso mínimo unos 6.000 a 7.000 años. Siguiente. Igual de otros, son ejemplos de unos, esto por ejemplo es una ancla antigua que se usaba, ¿no? Hecha totalmente de piedra, que no es una estructura natural, sino es artificial. Siguiente. Entonces tenemos que en uno de los mapas egipcios se puede traducir la palabra Span o España. Quiere decir que tenían, en aquel tiempo se decía Hispania a España. Entonces posiblemente, porque todavía nada está escrito en piedra hasta que hayan más investigaciones, la Atlántida se encontraría en lo que es la península ibérica, como dice acá en el papiro y en los mapas egipcios. Siguiente. Ahora, ya me falta poquito para terminar, solo quería acotarles algo más. Este señor es Miquel Pérez Sánchez Pla, es un arquitecto. Ahora hablamos de otras disciplinas. Él, enamorado de la pirámide de Giza, hizo una tesis doctoral que le llevó 13 años de investigación porque se apasionó por lo que encontraba. Entonces, él en su trabajo, él mezcló lo que es la geometría, las matemáticas, la astronomía, la geodesia, y todas esas disciplinas le llevaron a hacer en un formato en 3D, en computadora, la réplica exacta de la pirámide. Y según otros arqueólogos, las medidas que daban estaban un poquito falladas. Entonces él trató de investigar más y se dio con la sorpresa de que la gran pirámide de Keops estaba coronada no con la punta de la pirámide, sino con un círculo. ¿Sí, la siguiente? Esta es vista desde arriba, que vemos las 8 aristas. Siguiente. Esto le llevó a hacer 2 libros. La Gran Pirámide, Clave Secreta del Pasado, muy interesante. Y la siguiente, por favor, Richard. Oigan, amigos, este sería el libro que nos va a abrir los ojos. La Gran Pirámide, la Clave Secreta de la Atlántida. No solamente vemos datos epigráficos, históricos y geográficos, sino también estamos viendo datos geológicos, geodésicos, matemáticos, astrológicos, y a través de dispositivos de instrumentos por computadora en 3D que han logrado descifrar muchas cosas. Bien, la siguiente. Entonces, nuevamente estoy haciendo un comparativo de que la Atlántida tiene mucho que ver con Egipto. La siguiente. Entonces vemos que a Shu, que es el que eleva, que es Atlas en el nombre griego, también se le representaba con leones.
La siguiente. Se le representaba así, como un león al dios Shu. La siguiente. Entonces, amigo, podría ser la esfinge, podría ser una representación del dios Shu. Hagámonos esa pregunta y sigamos investigando. La siguiente. Esta es la reconstrucción en 3D que hizo Miquel Pérez Sánchez Pla, arquitecto de profesión con una tesis doctoral que le llevó 13 años llegar a esa exactitud. Ahora, no sé si muchos no saben, pero a la Gran Pirámide de Keops se le dice el horizonte de Horus. El horizonte, si hablamos del horizonte de Horus, estamos hablando del ojo de Horus. Tiene mucho sentido de que esté coronado con un círculo porque era el ojo que veía el horizonte. Y esta corona circular, digamos, no era de oro macizo como pueden pensarlo, sino que era una roca, no se sabe cómo, con qué tecnología lo hicieron tan perfecta, recubierta con plata y oro que venía a ser un electrón. El electrón tiene, ya saben que tiene propiedades físico-químicas y que esta pirámide serviría no solamente como un adorno, sino para ver en solsticios, equinoccios, y también se dice que tenía una proyección hacia Marte, hacia Sirio. Entonces estamos viendo de que esta pirámide guarda muchos secretos, más de los que pensábamos. Es muy interesante de que en todas las mediciones que se ha hecho en esta tesis doctoral, se ha visto la repetición del número 892, a pesar de que sabemos que la Gran Pirámide encierra el número pi con sus seis números que se ha descubierto recién después de 3.000 años, pero ellos ya lo sabían. Pero sin embargo, se repite mucho el número 892. Veamos que antes los griegos no tenían el conocimiento de la numeración arábica, así que para numerar cosas, ellos lo que hacían era poner, por ejemplo, alfa y un apóstrofe. Entonces ese era 1, y beta con un apóstrofe era 2. Entonces, en ese sentido, trasladándolo, haciendo, y vía computadora sin ningún tipo de error, al 99.999994% de verificación de que el número 892 significaba, amigos, Atlantis. Gracias. Espero que les haya gustado esto. Es muy revelador realmente. Elisa, sí, hay mucha información. Sí, hay mucha información, muy novedosa. Yo no conocí este libro, La Gran Pirámide, Clave Secreta de la Atlántida, que tú recomiendas con sí, mucha al 100%. fruición. Miguel Pérez Sánchez Pla, Elisa, ¿no es cierto? Exactamente, arqueólogo de profesión, y le llevó a hacer la tesis doctoral, y le ha llevado 13 años formular estas teorías que él no tiene ninguna duda de lo que significaba. Incluso el nombre de Tot, que es el dios egipcio, también estaba numerado, ¿no? O sea, prácticamente todas las numeraciones. Entonces, el número 892 que se repetía significa Atlantis. Y me olvidaba de decirle, doctor Choi, deme un minutito, que la Gran Pirámide sería un monumento conmemorativo a los 1000 años del hundimiento de la Atlántida. Esto es para caerse de espalda. Hay mucha información por dar, el tiempo es corto, pero he tratado de resumirlo porque me parece muy interesante que esto se reconozca y que se haga una voz y un eco para que se sepa de que cada vez estamos más cerca del encuentro de la Atlántida. Claro, no, y además, Elisa, muchos se preguntarán, ¿y qué tendría que ver? A veces alguien podría pensar el tema de las civilizaciones perdidas, o el tema de la Atlántida, con el tema ufológico. Es que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Muchísimo que ver. Sí, claro, empezando por los dioses primigenios, ¿de dónde son esos dioses? ¿De dónde vinieron? ¿Por qué los atlantes, cuando fueron a Egipto, dieron mucho hincapié en que todo sea relacionado a distancias entre la Tierra y Marte y Sirio y Orión? Entonces, estamos viendo de que, Richard, si puedes darme las últimas imágenes que faltaron, por favor.
Este señor, este arquitecto, Sánchez Pla, tiene un proyecto que fue aprobado por la FedEx, que es uno de los sitios donde dan atención a todo lo que es el progreso para el futuro. Y Richard, de donde nos quedamos, creo que quedaban 2 diapositivas más. Continúa. Continúa las últimas. La siguiente. Ya sigue, continúa. El logo anterior es el logo del proyecto Atlantis, que es un proyecto en búsqueda de la Atlántida, porque ya tienen 50 características para decir que sí existió la Atlántida. Entonces estamos viendo de que la búsqueda de la Atlántida, de lo que pasó en el pasado, de lo que ellos quisieron demostrar con ese conocimiento tan grande, porque la pirámide es una arquitectura de conocimiento, de ciencia, de arqueología, de astronomía, de geodesia. Entonces, tal vez ellos quisieron impregnar en la Gran Pirámide lo que va a pasar en el futuro. La siguiente, por favor. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? La siguiente, Richard. La única manera de transformarnos es a través del conocimiento, realmente, doctor Choi. Bueno, complacidos de haber escuchado tu conferencia interesantísima, Elisa. Te felicito vivamente. Y te insto a que sigas en esta investigación tan interesante y sobre todo, de repente para el próximo foro o de repente dentro de unos meses podemos hacer un congreso sobre civilizaciones desaparecidas. Solamente por supuesto, doctor. Sería demasiado interesante, ya que he hecho 5 veces, he tratado de resumir, porque hay demasiada información y de verdad que es importante que todos sepan y que abramos la mente y que vamos a seguir con las investigaciones y se van a seguir poniendo en la palestra los nuevos datos que tenemos de cosas que dábamos por hechos, pero que no, que existen y hay más pruebas de ello, ¿no? Ok, muchísimas gracias con la doctora Elisa Blas y con esta conferencia que nos ha abierto la mente a la posibilidad de seguir explorando este tema tan rico y tan importante que son las civilizaciones desaparecidas. Muchas gracias, Elisa. Gracias a usted, doctor Choi, por la oportunidad nuevamente. Gracias a todos mis compañeros, los ponentes, y a todos los oyentes. Amigos, un saludo muy grande y gracias por estar ahí y por interesarse en estos temas tan importantes. Y si las personas quisieran saber acerca de tus redes sociales, ¿dónde podrían ver esta información, Elisa? Sí, me pueden encontrar en mi Facebook, Elisa Blas, en el Instagram, Elisa2012, y en el canal de YouTube de Giacomo Longato, donde que subimos bastante información sobre este tipo de civilizaciones ancestrales, ¿no? Okay.